Ok, no, lo voy a... Ok, empiezo a grabar, aviso a todos. Eh, y no sé, Matías, ¿querés grabar vos esa parte o que yo la siga Sí, sí, grabando? sí, yo ni me di cuenta, la verdad. Pero sí, sí, igual ahora cuando veamos la práctica, si hay temas nuevos o explicaciones, las grabo, así queda. Y, y lo pueden ver después por Moodle, en caso de que alguien se lo haya perdido o quiera volver a verlo. Gracias. Bien, no sé qué estaba... no sé qué estaban viendo, alguna duda mientras... Sí, tenía un par de dudas de los últimos dos ejercicios del TP. Bueno, el trigger no lo tengo muy en claro. Y bueno, y la última de backup, que bueno, me estaba explicando Matías recién. Así que bueno, nada, por ahí después en la parte práctica hagamos algún ejemplo más de trigger por ahí, para aclararme un poquito a mí. Ok, la pregunta es el concepto de trigger. No le quiero mentir. Ok, el concepto de trigger hoy en día es fundamental. O sea, una de las herramientas esenciales en todo centro de cómputo del DBA es la administración de triggers. O sea, cuando vos hablas en un centro de cómputo moderno con una base de datos... yo esperaba que hable un poco más Matías, así tenía tiempo para tomar mis mates No, tranquilo. Pero el concepto, entendamos, hoy en día la programación, Matías, vos corregime porque yo no escuché toda tu explicación de triggers, si entro en contradicción que algo que vos dijiste, corregime por favor. ok, ok. No, Eh, no, o sea, hoy no, hablamos bueno, la clase pasada, ya hace 15 días, que bueno, habíamos dado esa explicación, que era un código que vos ibas a tener, que iba a quedarte como, por así decir, escuchando y esperando una acción en alguna tabla, bien, como en este caso podía ser un insert o podía ser un delete, cualquier operación de las que conocemos, eh, y cuando escuchar esa acción iba automáticamente disparar cierto bloque de código y sentencias SQL, eh, que bueno, por lo general se le utiliza una buena práctica es tener un store procedure, que se dispare ese store procedure para poder replicar después la acción. Pero lo que habíamos visto nosotros en el ejemplo había sido un ejemplo básico con código SQL y no mucho más que eso. bien, Eh, entendamos, esto se fortaleció muchísimo con el paso de los años, o sea, al principio vos tenías siempre un trigger que era on insert, on update, on delete. Y siempre era un después. Después en inglés es before. after. After. Soy muy mal. After. Entonces, y el trigger era after. Luego se incorporó, no en todos los motores de base de datos, la selección si es before o after. Y esto es muy interesante, porque entonces yo puedo decir, antes de hacer esto, o sea, vos pediste hacer esto, antes de hacerlo, voy a verificar una serie de condiciones, a ver si lo podés hacer. ¿Se entiende la enorme diferencia entre disparar un trigger después de que se hizo que antes que se hizo? Sí. Implementa un conjunto de reglas de negocio. Entonces el trigger pasó a ser esencial respecto a un conjunto de reglas de negocio. O sea, estoy en un banco, entra un cheque para pagar en descubierto. El tipo no tiene plata, pero tiene el descubierto. Entonces lo que se hace antes de pagar un cheque es verificar si tiene saldo. Suena lógico y coherente. Si tiene saldo lo paga, si no tiene saldo no lo paga. Ok, puede ser que no tenga saldo, pero que le permitan una especie de préstamo. Ahora, ¿lo pago y después me fijo? No. Eso
mejor me fijo antes de pagarlo. Entonces es la enorme diferencia entre un before o un after. ¿Correcto? Entonces le apruebo el pago, primero me voy a fijar si tiene plata para pagarlo. Si no, no le apruebo el pago. Ahora, después que lo aprobé, también tengo una serie de normas para hacer. Por ejemplo, descontar esto. Es decir, lo que empezó a pasar con los triggers es que en los triggers se comenzó a implementar el conjunto de reglas de negocio. No sé si esto se entiende. Tomemos el caso de un banco para ejemplificarlo. En un banco yo tenía aprobado, típicamente, tenía una cuenta corriente y la persona, un oficial de crédito se llama, dice, yo a Jorge le voy a prestar, entre comillas, hasta 100.000 pesos, o sea, si entran cheques de él, aunque no tenga plata, se los pago igual con un préstamo que es muy caro, el préstamo es descubierto, hasta 100.000 pesos, bueno, porque me presentó título de propiedad, garantías, lo que fuera. Ahora, Jorge, por ejemplo, podría tener también 2 tarjetas de crédito y podría haber sacado también un crédito hipotecario y podría también tener cuentas adjuntas a su tarjeta de crédito, etc. Entonces, esto que era un mecanismo simple de regla de negocio, que era ver si el monto que queda una vez pagado es superior a el saldo y el monto permitido, pasó a ser un poco más complicado. ¿Por qué? Porque el oficial de crédito había dicho, yo a Jorge hasta 100 lucas le banco, bárbaro, pero ocurre que me dieron tarjeta de crédito a mi nombre, máximo de gasto 50 lucas, 50 lucas para mi señora y 50 lucas para mis hijos. En realidad me están dando 250 lucas de crédito. Cada una tiene ese límite de compra. ¿Me van siguiendo? Más 100 lucas de descubierto, 350 lucas. En el medio pedí un préstamo, del cual todavía debo en ese préstamo. Entonces, en un momento, Jorge dice, lo llama al banco, flaco, no tengo mango más, no te garpo nada. Dice, bueno, el oficial de crédito dice, a lo sumo nos curró en 100 lucas nada más. Pero cuando van a hacer todas las cuentas, no, 500 lucas, porque no garpa ninguna de las tarjetas de crédito, no paga el crédito que tiene, no, porque la persona es una sola. Entonces, lo que antes era una regla relativamente sencilla, que era el monto de descubierto, de pronto, como aumenta la cantidad de servicios que da el banco, el oficial de crédito tiene que empezar a ver todos los créditos que yo tengo jugando, o sea, tiene que consultar no solo el monto de débito autorizado en la cuenta corriente, sino también cuánto llevo gastado en mi tarjeta de crédito, en las demás tarjetas de crédito, cuántos otros créditos tengo solicitados y aprobados, etc. Y esto se hace todo a cuestión de triggers. Entonces se arma toda una cadena de triggers muy compleja que soporta las reglas de negocio. De esta manera, en el área del centro de cómputo se divide la programación en 2 grandes áreas, el front-end y el back-end. El back-end va a ser gente que trabaja exclusivamente en SQL, no en sistemas interactivos, y que va a ser la que va a programar sistemáticamente todos los store procedures. Y los triggers lo que van a hacer es invocar un store procedure, porque tal como dijo Matías, si meto el código adentro del trigger, lo cual es bastante común meter el código adentro del trigger, me cuesta replicarlo luego, mientras que si todo lo que hace el trigger es invocar un store procedure, en el momento de desarrollo yo lo verifico simplemente ejecutando el store procedure. Ever, ¿me va siguiendo? Sí. Entonces, el concepto de trigger
siguió avanzando. Hoy en día inclusive tenemos triggers on select. O sea, aún se dispara una acción por el solo hecho de que yo haya leído un dato. Pero eso no se debería hacer en una capa de programación, o sea, directamente, ¿por qué a nivel base de datos? O sea, ¿por qué esos controles? Ahí está, muy bien, porque si yo lo hago, primero, es producción. Lo que vos decís, ¿por qué el código no va en el programa y va en el motor? Esa es tu pregunta, en realidad. ¿Correcto? Sí, sí. Para no replicarlo y para garantizar la integridad del código. Porque yo tengo muchas áreas que trabajan contra ese motor de base de datos. Si yo pongo el código dentro del motor, genero múltiples ventajas. Primera ventaja. Acordate cómo funciona la evaluación de consultas. Si yo lo pongo la consulta en el código mío, le voy a transmitir la consulta al motor. Select tal cosa, etcétera, etcétera, lo que fuera. Inserta. ¿Me va siguiendo? El motor tiene que leerlo en SQL, traducirlo a álgebra relacional, analizar el conjunto, generar los múltiples planes de ejecución, optimizar. ¿Me va siguiendo? Sí. Bien. Mientras que si yo esto lo tengo cargado como trigger en el motor, yo lo escribí en SQL. Cuando lo doy de alta en el motor ya lo valida, genera los planes de ejecución y permanentemente, mientras tenga CPU ociosa, en la medida... Ok, tengo un problema. Me está cantando mala conexión. Se lo escucho bien. Se lo ve bien y se lo escucha bien. ¿Cómo? Se lo escucha bien y se lo ve bien. Me ven bien, qué suerte. Yo me veo más o menos los 65, cada vez más pelado. Un pibe. Sí, están congelados los trámites de jubilación. Entonces, volviendo al tema. La enorme ventaja de que todos los store procedures estén ya cargados en el motor es que ya han sido elaborados y analizados por el motor para que su ejecución se realice de la mejor manera posible. Mira toda la vuelta que di para no usar optimizar. Esta es lo fundamental, porque a los pibes que trabajan ahora ya no estoy haciendo mucho ese trabajo, pero en la primera década de este siglo, yo decía que al programador que me metía una sentencia SQL en el proceso en el cual había interfaz con el usuario, empezaba por cortarle el dedo meñique de la mano izquierda. Y que si seguían metiendo código SQL se iban a quedar sin dedo. Un poco talibán en la mano, yo estoy de acuerdo. No va código SQL adentro del frontend. Punto. Drástico. Estricto, absolutamente estricto. Porque baja enormemente la performance. Y ustedes no están acostumbrados a trabajar así porque no están acostumbrados a trabajar en equipos de trabajo donde yo tengo 30, 40 programadores y puedo dividir el área de frontend, el área de backend, el área de diseño de pantalla, etc. Trabajan en equipitos de 2 a 3 personas y bueno, yo tengo que hacer esto y meto el código adentro me es más simple meter el código adentro de del programa que estoy haciendo que generar un store procedure, etc. Pero en un centro de cómputo corporativo no debe haber código SQL
en los procesos de producción que tienen interfaz, tienen funcionamiento interactivo. Todo lo que va contra el motor de la base de datos va contra invocar Store Procedures y las reglas de negocio se implementan con triggers. Son muy fuertes los triggers. La utilización de triggers hoy en día es esencial para un correcto funcionamiento. Sí, por supuesto que se complica, Julián pregunta, la lógica. ¿Y cómo hacemos para tener una visión global de las reglas? Bueno, ocurre que en un centro de cómputo como la gente hay un personaje, algunos lo llaman Dios, otros el Todopoderoso, y en los papeles figura como DBA. El que tiene la visión de esto es el DBA. Es el único que tiene la visión global. No debe, repito, no debe haber nunca, jamás, un solo DBA. Mínimo tiene que haber 2 DBA. ¿Por qué no puede haber un solo DBA? Pese a que los sueldos de DBA, un buen DBA Oracle corporativo, su sueldo anual, porque en Estados Unidos se paga, los sueldos son anuales, digamos, puede oscilar entre los 140 a 200 mil dólares. Eso es lo que cobra un DBA Senior Oracle corporativo. Lindo número, ¿no? No, pero yo te garantizo que los DBA de los bancos acá ganan muy bien. Muy bien. Muchos gerentes me dijeron, loco, el que maneja la base de datos gana el doble que un gerente de sucursal. Y digo, si el gerente de sucursal no hace nada, se lo hace todo el motor. Vos decís, mirá, el sistema no me lo permite. Cada vez que a vos en un banco te dice el sistema no te lo permite, es el DBA el que implementó ese trigger. Ni el gerente puede pasar por arriba de eso, porque es una regla de negocio. Y la regla de negocio se implementa a través de un trigger. Así que sí, sin duda, importa muchísimo la documentación. Ahora entramos en todo un mundo que es el mundo del desarrollo del software, en el mundo corporativo, donde la documentación consume 1/3, repito, 1/3 del tiempo de desarrollo. Entonces, la visión global la tienen los DBA. Después podemos tener, y no es nada raro, que yo tenga un encargado de los Store Procedures. O tenga todo el área de producción interna dentro del modo, que va a tener toda una serie de programadores de backend al respecto. Esto lo vas a encontrar en los bancos nacionales, como puede ser el ejemplo del Banco Galicia o el Credit Coop. Son pocos de los bancos nacionales, te vas a encontrar con un área de desarrollo de backend muy fuerte y con un área de calidad de software, porque el área de calidad de software es la que verifica toda la documentación al respecto, muy grande, porque tienen que soportar toda la auditoría de Banco Central. Banco Central aceptó en la Argentina tan solo 4 paquetes de software, y obligó ya en la década del 90 a todos los bancos a eliminar sus propios desarrollos del core, del núcleo del sistema bancario, y comprar ese paquete de software. Hay 4 paquetes aprobados, por lo menos hasta hace 3-4 años yo trabajaba con ellos, eran 4 paquetes aprobados y 2 de ellos eran de IBM, y los otros 2 eran, uno era de SAP, y no me acuerdo el otro, y sé que cambió un poco esto ahora, pero sí, el funcionamiento se hace el trigger muy grande. Y para la captura, y esto ahí Matías nos puede hacer muchos aportes, ¿por qué se implementó el trigger onSelect?
Porque digamos, el trigger, ok, si haces algo, pasa esto, o evito que lo hagas o antes, pero ¿consultaste algo? Bueno, muchachos, entramos en la área de Big Data. Entonces, ¿leíste esto? Entonces, ante un select, se disparan triggers de captura del dato que vos miraste para incorporar a tu perfil, qué sé yo. Matías, puede ser tu aporte acá, por favor. Así tomo el mate. Está mutado. Estaba hablando un... sí, no, básicamente para eso. Muchas veces no, por así decirlo, tampoco van a leer todos los datos. Entonces está bueno tener algún registro de qué datos sí se leyó. Aunque no son por ahí los más utilizados. Mismo el de la práctica creo que es un insert y un delete. Pero se utilizan sí con select y no se me viene a la mente otro caso. Más que como eso, como checkpoints de lectura a medida que sigue gran cantidad de datos. Pero sí. Sí, hay un concepto también de auditoría. O sea, ok, ¿quién está mirando? ¿Quién fue a ver cuánto cobra el gerente? ¿Por qué seleccionaste los sueldos? O sea, a mí... Vos no tenés por qué andar chusmeando eso. Entonces, puedo prohibírtelo, simplemente pongo una vista donde esto no, o puedo a ciertos sectores autorizarlo, pero voy a enterarme de que estuvo mirando eso. Y eso me va a permitir a mí perfilar. Perfilar es hacer un profile. Es un neologismo, no se llama neologismo, se le agrega un significado a la palabra perfilar. Pero sí, se implementaron los triggers en Select. Entonces vos tenés 9, delete, insert, update, el before, el after van 6 y el select son 7. Disparadores distintos que pueden hacerlo. Bien. Entonces, la programación, todo lo que va a actuar sobre la base de datos está programado ya en la base de datos, y lo que hace el frontend es invocar store procedures, y la regla de negocio se implementan mediante triggers que se le informan al frontend como verbos. O sea, acá para hacer esto llama a tal cosa, etc. ¿Alguna consulta al respecto? ¿Podría repetir la parte de la ventaja esencial de los triggers? No, espera, perdón. Me estoy escuchando a mí mismo. Ahí está, me estaba confundiendo. La ventaja que había dicho de que es mejor tener los triggers en SQL, ya que valida, genera planes de ejecución. Esa parte no la escuché bien. Bien, está claro. Recuerden que nosotros escribimos en SQL, que es un lenguaje no procedural, meramente declarativo. Eso obliga, cuando ingresa al motor, que el motor tiene que hacer esa cadena que tiene 6 pasos, que primero esa especie de compilación, traducirlo a álgebra relacional, validar que estén los permisos, o sea que el usuario sí tiene permiso para leer en esa tabla o para insertar, etc. Toda la parte de validación es el primer paso. Una vez traducido al álgebra relacional, muy probablemente ese plan de acción, plan de ejecución que tengamos sea bastante malo, porque es una traducción literal. Por lo tanto, va a tomarlo el optimizer del motor, que va utilizando las reglas de equivalencia del álgebra relacional, generar múltiples planes de ejecución, y va a evaluar el costo de cada uno de los planes de ejecución mediante el estudio estadístico que tiene de los tipos de distribución de los datos en cada una de las consultas. Claro, pero comparar con el SQL en frontend, en el frontend performance, y quería ver cuál era esa diferencia de tenerlo ahí en la base de datos o tenerlo en... Es que no...
el front. Cuando lo cargaste en la base de datos, en el momento de cargarlo hace todo ese trabajo. Cuando lo va a ejecutar, Genial, genial. Sí. cuando lo va a ejecutar ya tiene plan hecho. O sea, Sí. todo ese laburo lo hizo antes. No solamente lo hizo antes, lo va haciendo todo el tiempo. Y esto es muy impresionante. Cuando yo le cargo todos los triggers a DB2 o a Informix, o supongo que las versiones actuales de SQL Server, la verdad no lo sé, pero sí me consta en DB2, en Informix y en Oracle, como sabe los store procedures que tiene, sabe el rango de validez del plan de ejecución que estimó. O sea, yo le cargué y esa tabla tenía en ese momento 1000 tuplas. Entonces, en el plan de ejecución decía leer toda la tabla en memoria y hacer un sort previo, todo en memoria porque entra en memoria cómodo. Con una marca que dice, este plan es válido hasta 100.000 tuplas de esta tabla. Permanentemente el motor está evaluando si los planes que estimó siguen siendo los mejores posibles. No voy a decir óptimos, los mejores posibles. ¿Correcto? La tabla creció, dice, ups, yo estimé esta manera de hacerlo, pero ocurre que ahora tengo que pasar un sort merge y no cargar toda la tabla en memoria, por lo tanto se le cae el rango de validez de elementos del plan seleccionado y después a las 4 de la mañana, cuando la carga de trabajo que tiene es muy baja, el motor va a hacer otro plan de va a evaluar y va a generar tablas auxiliares, etcétera, etcétera. Entonces, ahorro muchísimo tiempo porque ya está codificado, ya está preparado para hacerlo. Mientras que si tengo el SQL en mi código, lo obligo a evaluarlo en ese momento. Pero no solo eso. Muchas veces los motores van a generar índices por ellos mismos. Esto después lo vamos a ver en tuning, pero si hay una consulta sobre un atributo que no tiene generado un índice por código, no hubo un create index, no hubo un create index por el nombre y apellido, está indexado por número de legajo, pero todo el mundo pregunta por nombre y apellido. Lo que va a hacer el motor es crearse un índice por nombre y apellido para poder responder rápido cada vez que lo pregunte. Pero no es un índice fuerte, o sea, no es duro. No obliga a actualizarlo cada vez que yo hago un alta nueva de un cliente. Entonces, funciona diciendo, yo voy a tener este índice. Cuando tengo tiempo lo voy a ir actualizando. Tengo actualizado hasta esta altura de la tabla, hay un índice que funciona, al resto lo tengo que leer secuencialmente. Y todo esto es funcionamiento interno del motor. ¿Me va siguiendo? Sí. Entonces el motor dice, che, mira, acá preguntan siempre por apellido y nombre, nunca piden el número de cliente. Ok, hagamos un índice por apellido y nombre. Ok, son las 3 de la tarde, me dieron de alta 100 clientes nuevos. Bueno, hasta el cliente 100.000 lo tengo ordenado. Si no está por orden, no lo encuentro. El resto, que son los que dieron de alta, lo entro a leer secuencialmente. Yo todo esto no lo veo. Todo esto lo hace el optimizer. Pero solo lo puede hacer si ya tiene cargado y sabe qué operación tiene que hacer contra la base de datos. Si le tiro la consulta directamente, dice, ok, vamos a ver cómo lo hago esto ahora y va a tardar mucho más.
Entonces, no debe haber código SQL injected, inmerso. ¿Cuál es la traducción correcta, Matías? No sé. Sería. Bueno, escrito dentro de tu aplicación frontend, es muy negativo que haya código SQL. Todo lo que vos vayas contra el motor, invocás un store procedure o se dispara, si es una regla de negocio, un trigger. Dale, se entiende todo. Bárbaro. Gracias, Jorge. ¿Y puedo preguntar algo Todo. cortito? Estamos en clase. Los triggers, ¿pueden asimismo invocar otros triggers? Tengo esta pregunta acá. ¿Se puede hacer Sí. Sí, por eso es esencial. Se puede hacer una cadena, una cascada. Pueden ser muy peligrosas las cascadas, muy, muy peligrosas. Nos ha pasado con triggers que disparan inserts, que disparan triggers, que disparan insert, y en un momento vos estabas trabajando y se te llenó el disco y te cayó el motor de la base de datos porque se quedó sin espacio para grabar y sin espacio de log. Sí, puede pasar eso. Hoy en día, como eso es catastrófico realmente, hoy en día tiene un análisis al respecto y se genera, por ejemplo, un tipo de triggers muy interesantes que no trabajan contra la base de datos, son triggers de mantenimiento, que no trabajan contra la base de datos externos, sino contra la base de metadatos. Recuerden que los motores de base de datos relacionales y relacionales entre objetos guardan los datos de la propia base de datos en tablas. Bien. Recuerden que toda inserción de una transacción automáticamente genera un insert en el log, donde voy a ir guardando todos los datos, el dato anterior, la operación que yo hago, etc. Entonces, sí, se puede producir, si está mal programado, una cadena. A nosotros nos ha pasado actualizaciones de precio, por ejemplo, y de pronto Jorge largué una actualización de precio y se colgó. Una actualización de precio y se colgó. ¿Qué actualizaste? No, como subió el dólar, 10% a todo. A todo. Pero 10% a todo implica duplicar la base de datos. Porque como es una transacción, tengo que tener copia del valor anterior. Y si tu base stock supera el 50% de tu capacidad de almacenamiento que tenés, te quedaste sin lugar. Y el motor se cuelga. Y se te cayó todo porque mandaste una... Muy peligroso. Suena muy peligroso, sí. Pero aparte una cosa relativamente sencilla. Fíjate, no tiene ninguna cosa rara. Loco, subí un 10%. Tenemos productos que están todos afectados ahora por el 35% de impuesto a la ganancia. Subí todo un 35%. Y si todo eso en su momento el cambio de precio se metió en un sistema transaccional, implica una duplicación, más toda una cadena de cosas, porque ocurre que yo tenía un artículo, otro artículo, después tenía un paquete que esos dos artículos eran la suma de esos dos menos un 5%, y entonces eso lo genera el trigger, toqué uno de los precios, disparé el trigger que actualiza el precio del paquete. ¿Me van siguiendo? Sí, se puede generar en un momento y se me puede colgar el motor
Por eso nosotros decimos, atención, los archivos log deben trabajar contra unidades de cinta, no contra discos duros. Debe haber la última unidad del archivo log, una unidad de cinta. ¿Por qué? Porque la capacidad de una unidad de cinta es infinita. Al ser archivos removibles, donde se llenó una cinta pongo otra. Entonces la capacidad es infinita. Mientras que si trabajo tirando los archivos logs a otro disco duro, donde tengo un error de este tipo y tengo una cascada que me llena los logs, se me llenó el disco duro que había dedicado a los logs, se me colgó el motor. Se me colgó el motor, no tiene espacio para el log, no lo puedo arrancar, porque lo primero que hace cuando arranca es anotar en el log, arranco, y no puede hacer un insert en un log que está a full. Y les garantizo que recuperar eso es complejo. La última vuelta que nos pasó esto, llamamos por teléfono a soporte. Y bueno, la gente desde Miami, donde teníamos el soporte, era un motor Informix y el soporte nos los daba una oficina en Miami. Y dijo, ok, dame todas las passwords. Entro yo desde acá, desde Miami, con los utilitarios directamente de los que escribieron el motor, para poder recuperarte los logs, para poder darte un espacio a log que te permita arrancar directamente. Y ejecutaron contra el motor otra versión que es de soporte, que arranca sin escribir en el log. Nosotros estábamos muertos. No nos pudo hacer nada más que soporte de Informix eso. Así que sí, la respuesta a la pregunta que entró, si es esto complejo y hay que hacerlo con cuidado, sí. Puede haber un ciclo de disparos, se llama cascada, donde actualizo algo que actualiza al primero que actualicé, que actualiza y sucesivamente. Bien. ¿Se entendió la respuesta? Ever, no me dejes en el aire. Perdón, había muteado. ¿Sí? Ok. Y por otro lado, perdón Jorge, no, Dale. por un lado es, sí, en este caso por ahí es malo, hay que tener cuidado y puede llegar a ser malo. Por otro lado, puede llegar a ser bueno. Por ejemplo, hoy en día se utiliza mucho desde el lado del lenguaje de programación, por así decirlo, un Java, PHP, Python, que tenés el framework, que el framework se conecta a la base de datos y vos de manera invisible terminás modificando la base de datos. Esto es bueno y es malo. No vas a tener nunca la misma seguridad y la misma consistencia, por así decirlo, de armar el código y la lógica de negocio dentro de la base de datos y el motor, que si lo estás armando desde el lenguaje. Entonces sí, mucho cuidado con estas eliminaciones y deletes, pero bueno, un caso de uso bueno, por así decirlo, es, por ejemplo, si hay cierto usuario y quiero borrar ese usuario y por ahí el usuario tiene, llevémoslo a un Facebook, tiene amigos y tiene esto y tiene aquello y tiene fotos y tiene videos, puede llegar a querer que se elimine todo. Entonces en ese caso el cascade puede llegar a ser bueno, para no dejar datos inconsistentes en la base de datos. Entonces ahí sí, cuando vos querés realmente eliminar todo, al ser un motor relacional, lo que podés decir es, bueno, eliminame con cascada, y sí, borrás todo lo de ese usuario y listo. Aunque bueno, puede llegar a ser malo también porque fuiste, si necesitas algún archivo, registro, lo que fuera, lo vas a haber perdido. Y en este caso, bueno, se hacen borrados por ahí más lógicos. Pero nada, es un caso de uso para el cascade y se utiliza bastante. Voy a contar una anécdota. Hace años nosotros teníamos implementado o habíamos desarrollado un sistema de contabilidad para estudios contables.
Eso le permitía a un estudio contable tener la contabilidad de muchas empresas. ¿Correcto? Es típico en un estudio contable. Bien. Una de las normas básicas que nosotros tenemos en la consultora es que cada vez que va un empleado nuestro a la consultora, antes de tocar la base de datos de los servidores de ellos, hace un backup en un disco de estado sólido, lleva un disco de estado sólido y hace un backup total. Cosa que lo peor que nos puede llegar a pasar es dejar las cosas como estaban. ¿Correcto? Esto, grábenselo a fuego, regla de oro, si ustedes el día de mañana hacen mantenimiento, no tocan nada si no tienen copia de todo lo que está. Ustedes tienen que garantizar de no, parece juramento hipocrático, no dañar. Primero se hace un backup total, después vamos a trabajar. Bueno, fue Vanessa, una de las chicas que trabajaba, chica, ya tiene como 40 años Vanessa, en la consultora, fue a hacer un trabajo de actualización, que si yo termina el trabajo, y una de las empleadas le comenta que tenía un problema con una empresa, y el problema es que estaba cargado el nombre de la empresa, vamos a hacer como si fuera Pérez y compañía, pero que estaba anotado Pérez con Z, que como normalmente lo escribiríamos, y ocurre que este señor era un Pérez con S. Entonces dice, ¿me podés cambiar el nombre de la empresa? Porque tenemos ese problema, se dio de alta, pero a mí no me permite cambiarlo, no tengo los permisos para cambiarlo. Bueno, Vanessa era el equivalente de router, un DBA, tenía los permisos del motor, así que fue a cambiarlo. Pero no tenía permisos de update, por algún motivo. Entonces, ¿qué hizo? Muy simple, hizo un insert y un delete y un insert, poniéndole la misma clave de identificación, porque bárbaro, sí, ya tenés Pérez con ese, bárbaro, llegamos. No alcanzó a llegar Vanessa, que sonaban los teléfonos en la consultora como loco. No podemos entrar a la empresa de Pérez, nada, nada. Cuando llega le digo, ¿qué hiciste? No, le cambié el nombre. ¿Modificaste? No, no tenía permiso para modificar porque esa tabla no sé por qué no se permite modificar. Así que la borré y la di de alta, pero con la misma clave. Delete on Cascade. Borró 4 años de toda la contabilidad de la empresa. Porque claro, si no existe más la empresa, se borran todos los ejercicios. 200.000 tuplas del libro diario del año 2018, borrado. 200.000. Delete on Cascade, muchacho, desapareció la empresa. Así que yo crucé los dos dedos de mis dos manos en la espalda y ¿hiciste el backup antes? Sí, acá está el disco duro. Bueno, volví y recuperar todo. No se puede. Justamente esa tabla, todo, el plan de cuentas, todo está referenciado al nombre de la empresa. Lo cual es lógico. ¿Me siguieron? Sí, profe. Y en ese caso, ¿quién sería responsable de los daños? O sea, la empresa puede exigir ¿Le borraste todos los datos, flaco? Qué mancha. Y anda ahí, hay que recuperarlo. Por eso es sagrado. Antes de llegar a una empresa, no le preguntás al empleado si hizo el backup antes de trabajar. Te va a mentir, te va a decir que sí.
No, sí, no, nosotros siempre antes que ustedes vengan backupeamos todo. Mentira. Total, a él no le pasa nada. Vos lo backupeás en tu medio. Después viene todo un problema que por ahí la empresa dice, no, pero yo no quiero que vos tengas una copia de mis datos, etcétera. Bueno, ahí viene toda una negociación, decir, ok, yo lo copio, pero el disco queda acá. Pero yo, antes de empezar a laburar, copio todo, flaco, si no, no laburo. Esto es norma de negocio esencial. Vos garantizá, cuando haces una actualización, no hacer daño. Que por lo menos funcione como estaba antes. Poder retroceder. Ok. ¿Alguna otra consulta al respecto? No tengo nada en el chat. Ok. Bien. Hoy vamos a trabajar otro tema. Se nos fue una hora. Ok, ¿cuál es tu idea, Matías? Pues yo tengo una presentación para el protocolo de 2 fases, 3 fases, pero la alargamos, empezamos. Sí, un ratito más si querés. Yo lo que le quería presentar ya era un poquito de Postgres hoy. Empezar a ver lo que son bases de datos, objetos relacionales. Así que vamos a empezar un poco con eso. Ok, para un cachito, como digo, tengo que sacarlo de pantalla completa. Configuración, presentación. En una ventana, aceptar, base de diapositivas, iniciar presentación. Ok. Un poquito. O por lo menos vamos a pasar una parte de la presentación y después Bueno, pero es importante trabajar este tema del frontend y backend, ¿no? Sí, profe. Ok. Permitir. Bien. ¿Se ve más o menos bien? Sí, se ve re nítido. Gracias, gracias Darsobo. Ok, avanzamos página. Ok, bien. Vamos a charlar un poco sobre ventajas, desventajas, inconvenientes que tenemos sobre la base de datos distribuidas. Cuando decimos transparencia no decimos diapositivas, sino que no lo vemos. Una de las enormes ventajas que tiene la base de datos distribuida es que nosotros, usuarios, no, el DBA sí sabe, el usuario no tiene, no sabe dónde está guardado el dato. O sea, la transparencia de replicación nos permite trabajar contra el motor de la base de datos como sin preocuparnos dónde está. El propio motor se va a encargar. Para mí, yo tengo todo acá. Lo mismo con respecto a la transparencia de fragmentación. Recuerden, tenemos
tres tipos, acá hay dos, horizontal y vertical, que son las dos formas básicas de fragmentación. Y bueno, existe también la fragmentación mixta, que nos armaría una especie de L o de letra T, donde hay fragmentación horizontal y vertical, digamos. Ahora bien, para mí, como usuario, yo veo la tabla completa. Es muy probable que en mi localidad estén nada más que los datos de mis clientes y cada uno de los distintos nodos tenga los datos de sus clientes, sus usuarios, etcétera. Pero yo puedo preguntar por cualquiera en cualquier momento. Va a ser más lento en algunos casos, etcétera, pero para mí es totalmente transparente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo escribo un código, no tengo que decir dónde lo va a leer. Yo consulto esa tabla. Consulto la tabla clientes. Es el propio motor el que se va a encargar de saber en qué localidad está, hacer la conexión, pedir el dato, etc. Esta es la enorme diferencia entre tener una base de datos distribuida y tener simplemente varias bases de datos individuales conectadas. Yo tengo varias bases de datos individuales conectadas. Yo, programador, tengo que decir, este dato léelo acá, este dato léelo allá, este fragmento de acá. En una base de datos distribuida, de esto se encarga el motor. Para mí, yo sentado en Babio, tengo la base de datos de todos los clientes del Banco Nación, de todo el país, acá. A mí no me preocupa. El motor se encarga de esto. Es el motor, por lo tanto, el que se encarga en transformar la consulta global del usuario en múltiples consultas sobre múltiples fragmentos que están en múltiples localidades. Esta es una enorme ventaja. Yo, programador, para mí, yo tengo todo. Yo, programador, no tengo obligación de saber dónde está cada dato. De la misma va a funcionar en lo que respecta a la red. En un sistema de múltiples motores, base de datos conectados, pero donde cada uno es una base de datos local, yo tengo que conocer la dirección, los nombres, tener permiso en cada una de ellas, etc. En una base de datos distribuida, yo no sé cómo está, ni siquiera sé la cantidad de nodos que existen. No sé ni dónde está, ni cómo se llama en ese lugar, ni nada por el estilo. Entendamos, por ejemplo, que cuando estamos trabajando con bases de datos distribuidas, nos va a aparecer, vamos a tener a veces un problema de que las columnas de atributos van a tener, en castellano vamos a poner nombre, en inglés vamos a escribir name. ¿Dalsobo está bien pronunciado? ¿Qué cosa, name? Name, sí. Sí. Gracias. Aproveché para tomar un mate. Y lo que va a pasar, por ejemplo, es que las columnas van a tener un sinónimo en cada lenguaje en el cual esté implementado, y yo voy a hacer una consulta sobre la columna nombre, pero cuando voy a ir contra Estados Unidos voy a usar la columna name, y no sé cómo se dirá en danés o en árabe, pero para mí es transparente. De esto se encarga el motor. Entonces, las bases de datos distribuidas me están dando
la transparencia de locación, de fragmentación y la transparencia de la red de distribución total al respecto. Hablando entonces de ventajas que tienen los motores. Lo segundo, incrementa mi fiabilidad y la disponibilidad. ¿Por qué incrementa mi fiabilidad? Definimos fiabilidad como la probabilidad que antes, ¿correcto? Mayor fiabilidad nos indica puedo confiar más en este motor. ¿Y por qué tengo mayor fiabilidad? Bueno, porque hay replicación. Entonces, puede ser que se caiga la conexión contra Bariloche, pero como esa tabla estaba replicada en Capital, yo le pregunto a Capital. Lo mismo con respecto a disponibilidad. Definimos disponibilidad como la probabilidad de que esté disponible, y la probabilidad aumenta porque al haber múltiples replicaciones, el mismo dato yo puedo consultarlo en múltiples nodos, porque en cada localidad en el diccionario yo tengo la información de en qué localidad está replicado ese dato. Entonces, supongamos que yo me quiero conectar contra Capital y Capital tiene un cuello de botella para pasarme parte de la tabla, pero esto está replicado en Mar del Plata. Entonces yo me conecto a Mar del Plata, que lo que hace es un ping a Capital y dice yo estoy conectado con Capital, sí, por lo tanto los datos que yo tengo, Capital no me avisó que se modificaron. Entonces leyendo datos de Capital obtengo datos de Capital, pero leyéndolos en Mar del Plata. Por eso tengo mayor disponibilidad. Y tengo mayor fiabilidad porque se puede caer una parte de la red y yo seguir funcionando. ¿Consultas al respecto? ¿Dudas? ¿No? Seguimos. Ahora bien, por supuesto, para tener todo esto, lo que aumentó drásticamente es la complejidad de las bases de datos. Es decir, ahora este software, el motor, va a tener que incorporar una gran cantidad de capacidades. Por ejemplo, y esto es tan solo una mínima selección, el catálogo, recuerden, llamamos catálogo a las bases de metadatos, o sea, de datos de los datos. Entonces, las tablas que soportan la información de las tablas, los metadatos, ahora no solo tienen que guardar la característica, sino que para cada tupla va a tener que guardar dónde está copiado, la replicación y cómo está fragmentada. Entonces se hace un catálogo mucho más complejo. Esto sí, el catálogo está replicado en todas las localidades. Cada modificación al catálogo implica actualizar todos los demás catálogos. También tiene que poder planificar las consultas distribuidas, y las consultas no es tan difícil, pero sí tiene que poder planificar las transacciones distribuidas. Vamos a ver más adelante los protocolos de 2 y 3 fases al respecto con sus respectivas variaciones. Entonces, yo tengo que hacer una consulta distribuida y volvemos al tema, ¿dónde lo leo? No obligatoriamente voy a ir a leer cada dato en su localidad de origen. Voy a ir a leer cada dato donde sea más rápido y muy probablemente en replicación. Inclusive voy a ir llevando
o replicaciones en función estadística. Nosotros nos reíamos porque trabajábamos una vez con una base de datos informes con una empresa alemana que exportaba productos, exportaba manzanas y peras del Valle de Río Negro, exportaba duraznos de San Juan y exportaba naranjas de Corrientes. Y los ingenieros agrónomos normalmente desde marzo hasta mayo estaban en el Alto Valle, luego se iban a Corrientes para la exportación de cítricos y después se iban a San Juan porque los duraznos ya empiezan noviembre, diciembre, la época de la fruta de carozo. Entonces lo que veíamos es que las tablas, las tuplas sobre los datos de los ingenieros, primero se replicaban, o sea, permanentemente se le iban cargando horas extras, datos sobre esto. Entonces, si él estaba trabajando cuando se lo tomaba, esas tuplas iban a estar en Capital. Se va a trabajar al Valle, a las 2 semanas el motor ya la replicó sobre el Valle, porque lo que está viendo es que está trabajando sobre esto permanente, entonces le es mejor copiarla, actualizarla en el Valle y luego copiarla a Capital. Y más aún, el propio motor después la migra. Y bueno, terminada esa cosecha de manzanas y peras, el ingeniero se iba a Corrientes. Y a los 15, 20 días empezaba a migrar las tuplas correspondientes al ingeniero, porque ahora las consultas, las inserciones con respecto a este ingeniero agrónomo se empezaban a hacer desde la localidad de Corrientes. Entonces el propio motor va a ir migrando las tuplas o replicándolas. Esto es en el procesamiento de consultas y de transacciones, y lo que mencionábamos, la selección de la réplica a acceder, donde yo solo tengo que garantizar mediante un PIN que tengo comunicación sobre la localidad original. Tengo que incorporar la capacidad de recuperarme de caídas parciales. O sea, se me cayeron algunos nodos, sigue el resto funcionando. Y lo que es muy complejo es la gestión del catálogo distribuido. A todo esto se le suma una capa muy, muy compleja, muy difícil, que son los múltiples niveles de seguridad. Porque en cada localidad yo tengo un DBA que se encarga de administrar la base de datos local, pero yo no le tengo confianza a ese DBA como para que vea absolutamente todo. O sea, el DBA que está trabajando en General Roca, Río Negro, no va a ver el sueldo de los gerentes de la capital en Buenos Aires, por más que la tabla personal está replicada. Ok. Si tienen dudas, vayan mandándomelo por el chat. Entonces, se me incorpora anterior. Se me hace mucho, mucho más compleja, pues son mucho más caras las bases de datos distribuidas. Y luego vamos a ver que las bases de datos distribuidas se incrementaron en lo que hoy llamamos base de datos federadas, el próximo tema teórico que vamos a trabajar. Bien. Y nos genera, implementar una base de datos distribuida nos genera múltiples inconvenientes. Bueno, de entrada el motor lo vamos a pagar mucho más, porque el costo de desarrollo es mucho mayor. Y a mayor software vamos a tener mayor probabilidad de errores automáticamente. Nos van a surgir problemas de sincronización y detección sobre la red,
detectar las que los nodos. Vivimos haciendo ping a cada uno de los nodos y cada vez que cambiamos un dato lo grabamos en cada lado donde está replicado. O sea, la replicación es muy buena para mejorar los tiempos de performance, pero nos genera una sobrecarga de procesamiento muy alta. O sea, hemos visto ventajas, dificultades e inconvenientes de los motores. Bien, la idea era empezar a ver el de 2 fases y 3 fases, pero vamos a dejar esto para vamos a dejar esto para la vamos a dejar esto para la clase que viene. Porque si no se nos va a hacer se nos va a hacer muy largo se va a hacer muy largo la clase. Ok, entonces vimos ventajas, complejidad y dificultades de implementación en los motores de base de datos distribuida. Un par de algoritmos particulares, el de 2 fases y 3 fases, y sus implementaciones lo vamos a ver el martes que viene. ¿Dudas al respecto? Abre el micrófono, la tiran por el chat. ¿Nada? Ok. Matías, todos tuyos. No, quería hacer una pregunta. Dale. En una base de datos distribuida, hay un motor de base de datos en cada locación. Sí. Bien, los triggers, por ejemplo, ¿cómo se manejan? Ah, buena pregunta. Están replicados. Todos los triggers están replicados. O sea, todo el catálogo está replicado. Y esto implica que toda la parte de metadato está replicada. O sea, tenemos en cada localidad tenemos 2 capas de software. La capa local y la capa net. La capa net es la que se encarga de toda la parte de comunicaciones. Ahora, ¿qué tengo replicado? Todo el catálogo. Dentro de todo el catálogo, lo que yo voy a tener es justamente toda la declaración de triggers. Ahora, ¿tengo replicado el plan de ejecución de cada trigger? No. Lo que tengo es cuando se dispara. Y entonces, lo que sí puede pasar drásticamente, por ejemplo, que yo tengo un trigger que cuando cambio algo en mi localidad, le resta a otra localidad. Ahora bien, lo voy a tener en ese aspecto, lo voy a tener replicado. Voy a tener un flag diciendo, tocaste esto, activaste un trigger en tal localidad, anda a ver qué activaste. ¿Maldonado se entendió? Sí, entendí. Ahora, se supone que el trigger no está en la base net, perdón, en la capa net. Entonces, ¿cómo dialoga con otro trigger de otra locación? Porque está en el catálogo. En el catálogo está la información de que están afectadas por triggers. Pero no ocurre en tiempo real esto, ¿o sí? Sí, lo que pasa es que estamos hablando de microsegundos. Entonces ahí viene todo este juego si lo tengo para antes o lo tengo para después. Y todo el juego que vamos a tener en las transacciones globales. Es realmente complejo. Pero sí, van a disparar
Es decir, yo me voy a ver afectado probablemente, supongamos un cambio de lista de precios. Yo voy a tener cargado en forma local los precios de los artículos que tengo en existencia en mi localidad, pero no del catálogo. Tomemos Frávega. No voy a tener la lista de precios completa, ¿correcto? Cada localidad lo que va a tener es el precio de cada uno de los elementos que tienen ellos en stock. Donde tengo uno de stock como mínimo, tengo que tener el precio y el resto de condiciones. Si no tengo stock, simplemente si me van a consultar ese precio, voy a ir a consultarlo a la localidad de origen. Entonces, la tabla completa de precios va a estar en, por ejemplo, Capital. Frávega de calle 12 va a tener replicada para aquellos artículos que tiene. ¿Hasta ahí me va siguiendo? Sí, sí. Muy bien. Largaron una actualización de precios. Se actualizó en Capital y automáticamente ese trigger, cuando empieza, lo que hace es mandar a todas las réplicas diciéndole el precio que tenés no vale. Lo primero que hace. Entonces, después el trigger, el propio motor va a decir, como yo sé dónde está replicado cada uno, voy a ir a actualizar los precios en cada uno de los lugares. Entonces nos encontramos con un problema que yo quiero vender un artículo que tengo en estos momentos, yo lo tengo en existencia todo, pero no tengo comunicación con Capital y la localidad es en Capital, y en un momento puedo quedarme sin precio. Ahora, ¿el precio está? Sí, pero lo único que necesito para poder leerlo es hacer un ping a Capital, que me tarda milisegundos, decir, estoy en comunicación. Si se hubiese cambiado, me hubiesen avisado. Entonces el precio que yo tengo vale. ¿Me seguiste? Sí, sí, sí. Es muy similar al trabajo mío. Yo trabajo en migraciones. Y en cada paso fronterizo nosotros tenemos una replicación de, digamos, de las personas que no puedan salir del país. Y esa actualización la hacemos cada hora nosotros. Claro, pero fíjense que si... Y una información de seguridad, disculpen. No. Fíjate que hay una ventana ahí, hay una ventana de 1 hora. O sea, está bien, con las comunicaciones que tenemos en la Argentina no podemos tenerla, pero si usáramos una base de datos distribuida, en el momento que se lo da de alta en Capital, se replica en milisegundos en cada uno de los nodos. Mientras que de esta manera tenés una ventana de 1 hora para que el tipo cruce, que vos lo dejaste pasar porque todavía no tenías el dato. Esa es una de las ventajas de una base distribuida sobre múltiples bases de datos comunicadas. Muy buen ejemplo, muchas gracias. De nada. ¿Se entendió? A los demás les pregunto, ¿se entendió el ejemplo? Sí, clarísimo. Ahora, yo, jefe de centro de cómputo de Capital, implementaría un trigger en Capital que diga, cada vez que hay un insert en este flaco no sale, dispare automáticamente los insert en cada una de las replicaciones. Y eso tiene que ser una de las reglas de negocio. De forma tal que se insertó acá y yo garantizo de que todos los demás, aunque sean, no una distribuida, aunque sean múltiples bases de datos, pero no tenés por qué actualizar la base una vez cada hora. Tendrías que recibir cada vez que hay un insert el dato en el momento. Para eso sirven, por ejemplo, los triggers. Todo insert automáticamente dispara la comunicación con todos los nodos. Nodo con el que no se puede comunicar, dispara un mail diciendo, mirá, Posada no se comunicó, ver qué pasa con Posadas.
Tenés una cadena de triggers en ese aspecto. Bien. A ver un segundito, miro el chat. Ok. Perfecto. ¿Algo más al respecto? ¿No? Ok. Matías, poné a grabar vos que yo cierro la grabación.